las moléculas de proteína tienen más de un sitio con una función específica. Por ejemplo, hablando de la hemoglobina, el oxígeno se une al átomo de hierro, ese es un sitio. El CO2 se une a los aminoácidos, ese es otro sitio. Lo que sucede en un sitio afecta a lo que sucede en otro sitio. La interacción de una sustancia o de en este caso se llama efector alostérico, va a modificar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Tradicionalmente hablamos de 4 cosas que aumentan, que disminuyen la afinidad. ¿Qué es la afinidad? 4 cosas que disminuyen la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno. La ubicación. No, sustancias. 4 cosas que disminuyen la afinidad. Monóxido de carbono realmente no disminuye la afinidad, aumenta la afinidad. No quiero meterme en eso, lo vamos a dejar para oficio, pero disminuye la afinidad entre hemoglobina y oxígeno. Número 1, aumento de CO2. Aumento de CO2. Cuando el CO2 se une, la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno cambia. Cuando hay mucho CO2, la afinidad disminuye. Presión parcial. Sí, la presión parcial de CO2. Le podemos poner cuando aumenta la presión de CO2, disminuye la afinidad. Cuando aumentan los protones, también disminuye la afinidad. Es otro modificador alostérico, porque el sitio al que se une el protón no es el mismo del oxígeno. Un tercer modificador o efector alostérico es 2,3 BPG o DPG, como lo puse ahí. Cuando este se une, la afinidad disminuye. Ahora, hay uno más de los clásicos, ¿no? El aumento de la temperatura. Aumento de la temperatura corporal. También disminuye la afinidad. Todas las flechitas van para arriba. Pero si yo les pongo pH, ¿cómo sería la flecha? ¿Para arriba o para abajo? La disminución del pH, que es lo mismo, aumento de protones, disminuye la afinidad. De hecho, los dos primeros tienen un nombre. El efecto que tiene aumentar CO2 o protones sobre la afinidad entre la hemoglobina y el oxígeno se llama efecto Bohr. Efecto Bohr. B-O-H-R. Ese es el efecto Bohr. Encuéntrenle sentido siempre a las cosas. A ver, disminución de la afinidad, ¿es bueno o es malo? Malo. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? El tener afinidad al oxígeno. Transportar oxígeno. No solamente oxígeno, también transporta CO2, incluso transporta óxido nítrico, transporta protones, amortigua, etc. Tiene muchas funciones la hemoglobina, ¿eh? Si ustedes terminan este tema y solamente se quedan con la idea que hemoglobina, oxígeno, pues está muy limitado, demasiado. Entonces, cualquier cosa que hace que se requiera más oxígeno va a favorecer su liberación. O sea, la pregunta que hice Francisco Martínez, disminución de la afinidad, ¿es bueno o es malo? Cuando no tengan así la respuesta rápido, hagan una pausa y digan, depende. Entonces ya pueden empezar un poquito más. Sí. Depende de qué estemos hablando. Si hablamos en los tejidos,
fuera del pulmón, qué bueno que la hemoglobina suelte el oxígeno. ¿Para qué lo quiere ella? Pero en los pulmones, ¿cómo debe ser la afinidad? Alta. Entonces, aquí en este caso, ¿dónde se produce el CO2? ¿En el pulmón o en los tejidos extrapulmonares? Los protones, el 2,3-difosfoglicerato, que es del metabolismo de la glucosa. Todas estas condiciones, si la vemos así en conjunto, tienen que ver con la necesidad de más oxígeno. Entonces la hemoglobina tiene que soltar. Por eso decimos hay una disminución de la afinidad. Si le ponemos las flechas al revés, todas de disminución, va a ser lo contrario. Cuando disminuye el CO2, cuando disminuyen los protones, cuando disminuye el 2,3-BPG o cuando disminuye la temperatura, la afinidad aumenta, o sea, lo atrapa. Pero el concepto que quiero recalcar, jóvenes, es que cómo es que lo que sucede en un lugar afecta a la afinidad, a otro. Entonces, dijimos que estos sean efectores ¿de qué tipo? Efectores alostéricos. Alostéricos. De hecho, el mismo oxígeno es un efector alostérico. Recuerdan que el hecho de que la primera molécula de oxígeno se una, es más difícil que a que se una la última molécula. Es como comenzar, ¿qué les gusta? Un negocio, ¿verdad? Al principio, pues hay que invertir, cuesta todo. Ya después vas sacando ganancias. Así como les puse aquí. Comienza poquito y al rato va creciendo, ¿no? El negocio. La última molécula de oxígeno se une mucho más fácil que la primera. ¿Sí? O sea, lo que ocurrió en una subunidad afecta a las otras 3 subunidades. De eso se trata lo alostérico. Y repito, pero bien, no solamente ocurre en la hemoglobina. Hay varios ejemplos, y vamos a ver a lo largo del curso, de efectores alostéricos. Por eso me interesa que capten el concepto desde ahora. ¿Qué es un efector alostérico? Bueno, ahí está la figura de esa. ¿Cómo cambiar? El estado T, recuerden que es el estado de baja afinidad o alta afinidad. El estado T es un estado de baja afinidad. Y el estado R es un estado de alta afinidad. Alta. O sea, lo que ocurre, por decir, en los pulmones, ¿no? Tenemos el estado R. Y en los tejidos periféricos, el estado Una pregunta a la vez. Lo de los efectos alostéricos podrían ampliarse con relación a lo de las enzimas. O sea, Sí, el concepto lo vamos a ver en enzimas, lo vamos a ver en otras proteínas. Paloma. el estado T es en los tejidos periféricos. Sí, exactamente. Es el estado que ocurre en los tejidos periféricos. El 2,3-difosfoglicerato favorece este estado. La desoxihemoglobina está ahí. Miren, no les voy a preguntar detalles, pero quizás algunos, porque ya me di cuenta, les interesa mucho a nivel molecular. Este es el plano del grupo N. ¿Qué hay en el centro del grupo N? Hierro. Aquí están viendo de perfil, ¿okay? El plano. Y entonces noten, cuando no hay oxígeno, el hierro no está exactamente alineado. ¿Está hacia cuál histidina? Una que se llama proximal. ¿Sí? Número tiene, etcétera, eso no. Pero y esa es la forma R, desoxigenada. Cuando el oxígeno se une, como que lo jala, ¿no? Jala el hierro y entonces ya queda a nivel del plano. Se mueve también la histidina. Eso es lo que tiene que ver con cómo cambia la relación entre las unidades y por qué cambia la afinidad. Es más difícil unir la primera molécula de oxígeno que la segunda, y esta es más, pues
va a ser, la segunda va a ser más fácil que la primera, y la tercera más fácil que la segunda, y la cuarta más fácil que la tercera. Así sucesivamente. Les tengo una buena noticia. Esta figura no se la voy a poner en el examen. Vamos a agarrar para oficio, pero se puede aprender muchísimo. Ya saben que las curvas tienen que ver con la estructura, la capacidad que tiene de saturarse con oxígeno. Y es muy diferente la mioglobina. ¿Por qué? Porque es muy diferente la mioglobina que la hemoglobina. Allá atrás, ¿por qué es muy diferente la curva de la mioglobina, que es una hipérbola, esta, a una sigmoidea? ¿Por qué? Cruz. ¿Por qué? Ayúdale. Solo tiene Una subunidad. La mioglobina es un monómero, mientras que la hemoglobina es tetrámero. Es una diferencia enorme. Este asunto de la afinidad y todo eso, pues es diferente de una. Bueno, miren. Bueno, ahí están los efectores helioestéricos que acabo de mencionar. Eso también se los puse ahí, aunque no se los voy a poner una gráfica, pero vean que son las mismas 4 que puse ahí. Las cosas que disminuyen la afinidad, ¿cuáles son? Todas son flechas hacia arriba, ¿verdad? Bueno, la primera no es una flecha hacia arriba, pero otra forma de decir esto, ¿qué sería? Disminución del pH es lo mismo que aumento de protones. Por eso yo puse acá puras flechas hacia arriba. Bueno, estoy tratando de llegar al punto. La última parte, jóvenes, de cada PDF tiene bastante asunto clínico. Préstenle atención, porque pues eso me sirve mucho para los casos clínicos. Esto también vamos a ver en fisiología la reacción entre el agua, el CO2, etcétera. Lo que ocurre en los tejidos es inverso a lo que ocurre en los pulmones. Esto ya se los puse en las notas. Las hemoglobinas van cambiando de acuerdo a la edad, ¿verdad? Al principio hay hemoglobinas embrionarias, después fetal, después del adulto, etc. Hemoglobina glicosilada. Bueno, antes de hablar de esa, a ver, un detalle de cada una de estas. Hemoglobina A1C. Les puse varias, ¿no? En el PDF, ahorita las vemos. ¿Qué deben saber de metahemoglobina? ¿Qué deben saber de metahemoglobina? ¿Hay enfermedad relacionada con metahemoglobina? Sí. ¿Cómo se llama la enfermedad donde tenemos metahemoglobina? Anemia funcional. Falciforme. No. ¿Cómo se Hemolítica. llama la enfermedad donde tenemos mucha metahemoglobina? Normalmente puede haber un pequeñísimo porcentaje. ¿No? Lo vimos en fisio, pero ya no me acuerdo tampoco. ¿Cómo? Sí, produce una anemia funcional, pero se llama metahemoglobinemia. Sí. La metahemoglobinemia es una condición más que una enfermedad que puede ocurrir cuando hay oxidación del hierro. ¿Qué es la oxidación del hierro? ¿Qué es la oxidación del hierro? Les voy a repasar eso muchísimo, Eric Borrego. Oxidación, 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 hasta el cansancio. ¿Qué es oxidación? Pierde un oxígeno. Todos los días se los Pero voy a pierde explicar. Oxidación es la pérdida de un electrón. Electrones. ¿Qué carga tienen los electrones? Negativa. Entonces, cuando se pierden electrones, Positivo. ¿los electrones qué carga tienen? Negativa. Negativa. Cuando se pierden electrones, ¿cómo queda el ion? Positivo. Más positivo. Normalmente tenemos el hierro en qué estado de oxidación? Ferroso. 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 Si tú pierdes un electrón, va a quedar en forma
férrica. Esta es la metahemoglobina. ¿Y cómo se ve la sangre del paciente? Oscura, pero tiende a ser como chocolate. Creo que por ahí tiene una figura. No diga eso, no, que estoy tomando eso. ¿Estás tomando qué cosa? Estoy tomando algo que lleva chocolate. Miren, vean el color. Este es normal. Es una cianosis achocolatada. ¿Qué problema tiene la metahemoglobina? El hierro férrico. ¿Qué problema tiene? Menos afinidad. Julia, ¿qué problema tiene el hierro en estado férrico? Muy sencillo. No puede unir al oxígeno. ¿Cuál es el que sí une al oxígeno? Ferroso. El ferroso. Entonces, cualquier condición que oxide al hierro va a producir metahemoglobina. Ahora, pero hay una manera de revertir. Normalmente hay enzimas que hacen reversión de esto. Pero cuando hay demasiada... ¿sí? Ahora, ¿qué se utiliza para tratar a la metahemoglobinemia? Porque el paciente se puede morir si tiene demasiada metahemoglobina. No. Ahí se los puse en las notas. Azul de metileno. ¿Qué haría el azul de metileno? Es un agente reductor. ¿Y qué quiere decir reductor? ¿Que reduce? No. No es reductor de peso. Sino que bueno fuera. Lo compraría. ¿Qué es reducción? Oxidar. O sea, No, oxidación, ¿qué dijimos que es? perder. Perder. Oxidación es pérdida de electrones. Reducción, Ganancia de electrones. ganancia. Hasta en rojo se los puse. Una antioxidación. Por favor, esos conceptos. Vamos a ponerlo aquí. Oxidación es pérdida de qué? Electrones. Pérdida de electrones. Reducción. Ganancia de electrones. A veces las traducciones están mal, dice disminución. No. No es de tener menos. Es ganancia de electrones. Por favor. Y las reacciones de óxido-reducción, porque siempre están a la par. Sí, o sea, este electrón que está aquí, alguien lo captura. De hecho, cuando hay muchos electrones sueltos, de pronto ahí inestables y todo, es lo que llamamos los procesos de generación de especies reactivas. Toda la oxidación, todo lo que te hace daño. ¿Eso pues. tiene que ver con los radicales libres? Sí. Ah. Sí. Sí, es que más o menos eso lo estamos viendo en patología. Muy bien. Entonces, estos conceptos son fundamentales, jóvenes, para entender muchos temas. ¿Qué es reducción y qué es oxidación? Así que el azul de metileno es un agente reductor. O sea, este electrón se fue con alguien. Aquí lo puse solito, pero ahora lo que va a hacer es el azul de metileno recuperarlo. Se lo va a dar al hierro que está en estado férrico y lo va a transformar a ferroso. Ese es el tratamiento de la metahemoglobina. Y es permanente, o sea, una vez que se da ese azul de metileno, ¿se estabiliza o es constante el tratamiento? No, se estabiliza. Porque tenemos enzimas que normalmente están regresando el hierro férrico al estado ferroso. Si la enzima falla puede haber problemas. Y siempre hay una pequeña cantidad de metahemoglobina. O sea, no, eso no, es normal. El problema es cuando hay demasiado, entonces ya empieza a haber síntomas. ¿Cómo es que actúa el azul de metileno? Pues No, o sea, sí, donando electrones. Ajá, pero ¿de dónde agarra el electrón? O sea, ¿a dónde se suele ir? Una vez que se pierde. Bueno, los agentes, hay otras, como mencionaron, en NAD que se transforma en NADH. Eso es lo que hace la enzima, por ejemplo. Si se va a perder, alguien lo va a atrapar. Lo atrapa y lo regresa. Sí. Bueno, a ver. Para estos pacientes que tienen metahemoglobina, ¿les ayudaría la cámara hiperbárica? O sea, ¿cómo se
porque la cámara hiperbárica, oxígeno a alta presión, bueno, hiperbárico nada más es mucha presión, pero si hablamos de oxígeno a alta presión, es el tratamiento para cuál tipo de hemoglobina. ¿Qué tipo de hemoglobina vas a utilizar oxígeno en alta presión? A ver, ¿qué palabra va aquí? ¿Para qué tipo de hemoglobina vas a utilizar oxígeno a alta presión, Francisco? También lo vimos en Amisadae y Niki. También lo vimos en fisio, ya no me acuerdo tampoco, ¿no? Todo eso sí lo vimos. César Alexis Salazar Blanca. Ayúdanos, Adriel. ¿Cómo se llama la hemoglobina con la cual necesitas oxígeno, mucho oxígeno con alta presión, sobre todo? No, hombre, no van a dar, mejor les digo. Pero sí estaban las notas. No. ¿Qué es carboxiemoglobina? ¿Qué es carboxiemoglobina? Qué bueno que estoy repasando el tema. A ver, hemoglobina con monóxido de carbono. ¿A qué parte de la hemoglobina se une el monóxido? Al átomo de hierro. O está el monóxido o está el oxígeno. ¿A quién prefiere la hemoglobina? ¿Al bueno o al malo? Desafortunadamente, la hemoglobina femenina prefiere a el monóxido. ¡Oh! Así. Pero si tienes mucho oxígeno, Dios. vamos para si tienes mucho oxígeno. Ahí, quizás por eso me hiciste la pregunta, porque sí mencioné lo de hiperbárico. Bueno, ya que estamos en esto, ¿y carbamino hemoglobina qué es? Eso, Carbamino hemoglobina qué es? eso sí no lo vimos en fisio, desconozco. No, ¿cómo no? Claro que sí lo vimos. ¿No lo vimos? Uy. Hasta yo que se los estoy poniendo. Hasta los apuntes están del pio. ¿Qué es carbamino hemoglobina? Está medio escondidito, pero ¿qué es? Ah, pues con razón tampoco lo vi en las notas. Carbamino, carbamato, ¿Qué? hemoglobina con CO2. Ah, La hemoglobina transporta CO2. no sí, solamente sí. oxígeno. Estoy grabando. Desoxiemoglobina, oxiemoglobina, todas las hemoglobinas pueden estar en estado oxi o desoxi, así que esas no las voy a meter. Pero hay muchos asuntos de hemoglobina. Y las hemoglobinopatías, aquí estamos hablando de hemoglobinopatías, estas dos. Y les voy a contar una pequeña historia. Tengo una sobrinita de segundo grado, o sea, es hija de otra sobrina mía, hija de un primo. La hija, ¿cómo es? La hija de la... Ok, mi primo hermano, tiene una hija y ella tiene una pequeñita, creo que ahora tiene unos 7, 8 años, que ¿saben qué? Tiene hemoglobina S. ¿Qué enfermedad se produce cuando tenemos hemoglobina S? ¿Cómo se llama la enfermedad donde hay hemoglobina S? Anemia. Hemolítica. No, espérame, todavía no me digas lo de Anemia falciforme. falciforme. Ah. ¿Otro nombre? Hemolíticas. No. Bueno, es que también es hemolítica. Sí, pero hemolítica es la clasificación, pero Ah, hablamos del nombre. sí, es que eso sí lo vimos en Anemia. fisio. Drepanocítica. Drepanocítica. ¿Leyeron todo por qué se produce la anemia drepanocítica? Es muy interesante y lamentablemente pues acorta la expectativa de vida, porque es una enfermedad genética, tiene que ver con alteración de la información genética. Entonces, un solo nucleótido está alterado y eso causa que en lugar de glutamato,
Sí, eso es. La hemoglobina S, en lugar del glutamato, ¿qué tiene? Valina. Y la polaridad es diferente. Y entonces todo cambia. Y ahora, a bajas presiones de oxígeno, la hemoglobina se polimeriza. Hemoglobina S, en esta condición, hagan de cuenta, tenemos las cadenas beta, porque ahí es donde sucede. Hemoglobina S, el problema es que hay una polimerización. ¿Qué quiere decir poli? Mucho. Muchos. Merización. Pues de llamero, ¿no? Muchas unidades. Sí, de hemoglobina se juntan, las cadenas betas se pegan y ya no funciona bien. El eritrocito se deforma. Normalmente, ¿cómo es el eritrocito? Es redondo y con una depresión en el centro. Bicóncavo. Bicóncavo. Ajá. Sí, muy bien. Y entonces aquí en esta condición surgen eritrocitos en esta forma. ¿Cuál es el tratamiento que hay para la hemoglobina, la anemia drepanocítica? Hay diferentes opciones de tratamiento. Hay que darle tratamiento pues sintomático, porque los pacientes pueden tener muchos problemas. Doc, pero ¿se ve afectada la espectrina en todo en esta condición? no estoy muy seguro, pero la hemoglobina sí, eso sí Ok. te puedo decir. Entonces, una de las cosas que se hacen es hidroxiurea. ¿Por qué la hidroxiurea? Giovanna Moreno Capuzano. ¿Por qué la hidroxiurea? Paloma Cortés. Qué bueno que estamos repasando. La hidroxiurea aumenta la producción de hemoglobina F. Y la hemoglobina F pues no tiene ese problema. Esto ocurre en la hemoglobina A. Cadena beta de la hemoglobina A. Cambio, en lugar de glutamato tienes valina. Lo normal es tener el glutamato, pero cuando hay este cambio es un desastre. Hay otras cosas como terapia génica y otras cosas más que se usan. Pero ahí está todo en las notas. Lean las últimas partes de cada PDF, es muy importante. Y entonces vamos a terminar con la hemoglobina. Miren, perdón, ahí estaba. Hay otra que se llama hemoglobina. Bueno, la normal está ahí arriba. ¿Cuál es el aminoácido en la posición 6 de la cadena beta? Aminoácido en la posición 6, glutamato. La primera hemoglobina es la del adulto, normal. La segunda, ¿cómo se llama la hemoglobina? Hemoglobina S. ¿Vieron cómo cambió el aminoácido? Ahora, en la posición 6 ya no hay glutamato, sino que hay, ¿qué cosa? Valina. Y eso pues es un problema. Noten, allá el glutamato tiene una forma, la cadena lateral, pero el glutamato, la valina tiene otra forma. La cadena lateral es que diferencia un aminoácido de otro, ¿no? Y hay otra hemoglobina que se llama C, de casa. En lugar del glutamato, ¿qué hay? Lisina. Glicina. Y la cadena lateral de la glicina también pues es diferente a la del glutamato. La cadena lateral es muy importante. Y bueno, entonces está la migración y todo eso ahí. Pero talasemias, ¿qué son las talasemias? Disminuye la producción, ya sea de manera parcial o total, de las cadenas, ya sea las beta o las alfa, alfa o beta. Entonces tenemos talasemia beta y talasemia alfa. Ya en hemato lo verán eso. Me faltó la hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es el asunto aquí? Importante. Normalmente la glucosa que está en la sangre se une a las proteínas en una reacción
no enzimática. ¿Cómo se llama esa reacción no enzimática? Glicación. O sea, no participa ninguna enzima, sin embargo, hay un enlace químico entre la glucosa y en este caso esta proteína que es la hemoglobina A. Y la más frecuente, que es la que más fija a la glucosa, es la A1C. Y se llama esta reacción glicación. ¿Es correcto decir glucosilación? Sí, sí. No. ¿No? No, ahí lo mencioné aunque es muy común. Pide hemoglobina glucosilada. Ajá, glucosilada es una modificación enzimática, la glucosilación posttransduccional. Ayer mencioné cuando hablamos un poquito del colágeno. Pero el caso es que tiene glucosa. ¿Para qué sirve la hemoglobina glicosilada o glucosilada? Que es glicada realmente. Hemoglobina glicada es el término correcto. ¿Para qué sirve? Pero entonces no son sinónimos. O sea, son dos cosas, dos reacciones distintas. Sí, son dos reacciones distintas. ¿Qué? La glicosilación es enzimática, la glicación no enzimática. A ver, ¿para qué sirve la hemoglobina glicada? ¿Dónde está la lista, por favor? Yo no me anoté. ¿Para qué sirve la hemoglobina glicada? Lo van a hacer en el laboratorio. ¿Para controlar? No te controla nada. Miren, los pacientes diabéticos pues tienen altos los niveles de glucosa. ¿Cómo va a estar los niveles de hemoglobina A1C? Entre más glucosa haya, más alto el porcentaje. Del total de la hemoglobina, cierto porcentaje está glicada. Vamos a decir que la persona tenga 14 gramos por decilitro de hemoglobina. Hasta un 5% de esos 14, ¿cuánto es 5% del 14? El 10% son 1.4, el 5%, 0.7. Hasta el 0.7 gramos puede estar glicado. Pero cuando la persona tiene diabetes, la hemoglobina A1C, el porcentaje aumenta. Entonces, y además como mide lo que ocurre en los últimos 3 meses o 2 o 3 meses, ¿cuánto vive un eritrocito? 120 días. ¿Y en meses? 4 meses. 4 meses. Muy bien. Muy bien. Entonces, medir la hemoglobina Eso es pregunta. A1C Es pregunta exacta. permite saber qué tan controlado estuvo el paciente con sus niveles de glucosa en la sangre. Y también se utiliza para el diagnóstico. Cuando están elevadas, pues usted es diabético, ¿no? Bueno, nos vemos mañana, no, el jueves. El jueves vamos a ver el tema de enzimas.